Antes de comenzar la lectura de hoy, quiero explicar un poco cuál es la razón por la cual decidí proponer estas que llamo lecturas comentadas. Yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo que la gente que ha asistido a mis charlas, a mis clases, o que lee mis libros, obtiene de ello una comprensión adecuada. Todos dicen que se trata de un lenguaje directo, sencillo, que es comprensivo, que está al alcance de la mayoría de las personas, y eso es cierto, creo. Sin embargo, me doy cuenta que el nivel de comprensión que se obtiene es un cierto nivel, es decir, lo que percibo habitualmente es una gran dificultad para comprender en profundidad la novedad de los planteamientos, de las concepciones que yo expongo. Y creo que la razón de eso es que esta elaboración de una teoría económica comprensiva, que estas formulaciones teóricas que yo he venido desarrollando, se desenvuelven con una estructura del conocimiento que es nueva, que es en cierto modo original, que no corresponde al modo de pensar, al modo de elaborar conocimientos y de exponerlos, que es propio de nuestra sociedad, de nuestra civilización moderna. Entonces, lo que yo quiero intentar a través de estas lecturas comentadas es que a través de ellas poder explicar en qué medida y en qué forma se está exponiendo, se está desenvolviendo un paradigma cognitivo, una concepción teórica que se desarrolla en ese plano, en un nivel de complejidad, digámoslo así, que no es el habitual, y que permite un conocimiento, por un lado, más amplio y por otro lado más profundo de las realidades que se examinan. Esto yo lo ejemplifico, lo puedo ejemplificar en lo siguiente. Cuando expongo o inicio cualquier exposición sobre la economía solidaria, suelo afirmar que el propio concepto, la propia expresión economía solidaria es una expresión extraña, puesto que está constituida por dos términos, economía y solidaridad, que habitualmente forman parte de discursos separados, que no se tocan, que habitualmente no interactúan entre ellos. Uno, la palabra solidaridad, que es expresión, es un término que es propio de un lenguaje ético, de un lenguaje valórico, de un lenguaje que apunta a resaltar una dimensión de la realidad que se atribuye, que es expuesta normalmente por las filosofías, por las doctrinas o a veces también por las ideologías. Y el otro, la palabra economía, es un término que es parte de un lenguaje fáctico que alude a hechos empíricos, que se refiere no a valores, sino a las cosas tal como ellas son, es decir, a los hechos empíricos escuetos. Ahora, cuando nosotros juntamos esas dos palabras, economía y solidaridad, en un solo concepto, al decir economía solidaria o economía de solidaridad, estamos haciendo una operación intelectual muy compleja,
que se puede entender en un primer nivel sencillo, que es el que normalmente se comprende, que es el nivel en que simplemente se reconoce la posibilidad de integrar al discurso o al análisis económico las connotaciones éticas, las connotaciones valóricas, las relaciones humanas que son parte de esa actividad económica particular que llamamos economía solidaria. Pero detrás de esto hay una operación intelectual más compleja, que es pensar con una estructura cognitiva que incluye lo valórico, que normalmente es expresado por la filosofía, con lo fáctico, que normalmente es expresado por las ciencias positivas. Y a partir de allí se va desplegando una estructura conceptual que es la teoría de la economía solidaria y más ampliamente la teoría económica comprensiva, en la cual ambas dimensiones de la realidad, aquella fáctica que identificamos empíricamente o en términos positivos y aquella valórica que identificamos a través del pensamiento filosófico, a través de la ética, los integramos en una sola estructura del conocimiento. Y esa es parte de esta operación intelectual muy compleja que nos permite acceder a una nueva comprensión, a una comprensión más profunda. Yo la llamo precisamente comprensiva, en cuanto es capaz de comprender y abarcar e integrar más aspectos y dimensiones de la realidad. Entonces, el texto que hoy quiero proponerles y que ya en el programa anterior de lecturas comentadas ya lo había anunciado, es el último párrafo del último libro de esta obra de la teoría económica comprensiva, que es el libro cuarto de Economía de Solidaridad y Mercado Democrático, libro que termina precisamente haciendo alusión a esta problemática epistemológica. Una problemática epistemológica que después yo la he ido y estoy actualmente profundizando a través de el estudio, digamos, de las cuestiones filosóficas. El párrafo que quiero comentar entonces es el siguiente: la presencia constante de los fines en el análisis económico y la búsqueda de una economía orientada a garantizar la realización humana nos han llevado a integrar en la que pretendemos sea una nueva estructura del conocimiento lo fáctico y lo valórico, el ser y el deber ser, el análisis del pasado, la crítica del presente y la proyectación del futuro. Convicción fundamental de nuestra elaboración ha sido que la economía no puede ser un cuerpo teórico independiente y autosustentado teóricamente, sino que depende de otros saberes más amplios y superiores, debiendo articularse con diversos campos del conocimiento científico, filosófico y ético. Voy a dejar hasta aquí este párrafo. Integrar en una nueva estructura del conocimiento lo fáctico y lo valórico, es decir, el conocimiento de la realidad tal como es y el conocimiento del deber ser, de las potencialidades que tiene esa realidad. El análisis del pasado, es decir, de aquello que ha sedimentado en el presente y que es el resultado de un largo proceso histórico, con la crítica del presente, el análisis y la crítica del presente que nos permite comprender las cosas tal como están ocurriendo, y la proyectación del futuro, es decir, el descubrir cuáles son las posibilidades y las potencialidades que tiene, que se están, digamos, implícitas en el presente y que pueden ser desplegadas a través de iniciativas y a través de acciones por parte de los sujetos que forman parte de esa misma realidad. Esta integración
de lo fáctico y de lo valórico, del conocimiento del ser y de la realidad tal como es, con el conocimiento de lo que ella puede llegar a ser, de su deber ser, de sus potencialidades, es algo que está muy lejos del modo de proceder de la ciencia moderna y contemporánea. A lo largo de la historia se han sucedido diferentes estructuras del conocimiento. En los albores de la época moderna, con el surgimiento del empirismo y del positivismo, se dio lugar a una estructura del conocimiento que quiso separar, que hizo una distinción neta, una separación muy precisa de todas aquellas dimensiones que en el pensamiento anterior, en la Edad Media, en la Antigüedad, eran concepciones, digamos, que enfatizaban la percepción de la realidad desde el punto de vista de la ética. Con el pensamiento moderno se dice, en la ciencia moderna se plantea la necesidad de simplemente dejar fuera de la comprensión científica de la realidad toda consideración ética, toda consideración sobre proyectos, toda consideración incluso crítica sobre la realidad, debiéndonos limitar a la verificación de la realidad tal como ella se presenta empíricamente ante nuestra percepción y tratar de simplemente identificar cómo ella funciona, cómo ella opera. Y eso, siguiendo el modelo de las ciencias positivas que se habían afirmado, que se estaban afirmando contemporáneamente en el campo del conocimiento de las realidades físicas y biológicas, esa manera de pensar la realidad se extiende hacia el campo de lo social. La sociología, por ejemplo, surge con Durkheim, el fundador de esa ciencia de la sociedad, que en el método del conocimiento científico, en su obra metodológica, comienza diciendo que de lo que se trata en la sociología es tratar los hechos sociales como cosas, es decir, como objetos que son independientes de los sujetos, como cosas que están frente a nosotros, en las cuales no participamos y en las cuales lo importante es conocerlas de manera tal que no interfieran en su apreciación nuestros valores y nuestras ideas y nuestras concepciones filosóficas ni nuestras creencias. Y en esa búsqueda de un conocimiento puramente empírico, positivo más bien, se procede a cuantificar la realidad, es decir, a considerar como científico aquello que puede ser representado a través de ecuaciones, a través de formulaciones matemáticas más o menos complejas. Esa manera de comprender la realidad dejó fuera de nuestro conocimiento, o al menos del conocimiento científico, una parte de esa realidad que está allí frente a nosotros, y es todo el mundo de la subjetividad inherente a las realidades humanas, todas las dimensiones que son propiamente valóricas y éticas, que en cuanto a la realidad social es construida por los seres humanos, quienes hacen opciones éticas, de hecho están permanentemente introduciendo en esa realidad, que es resultado de sus acciones, aquellas opciones y decisiones y valores que los propios sujetos, individuos o grupos sociales colocan en sus acciones y que por lo tanto se traspasan, por decirlo de alguna manera, a la realidad que se está construyendo. De hecho, la realidad social, cualquier
obra humana, cualquier organización, es una realidad muy compleja, donde no solamente están ocurriendo hechos que pueden ser considerados objetivos como cosas, sino que están ocurriendo relaciones humanas intersubjetivas, están ocurriendo conflictos éticos, están ocurriendo allí presencia de valores y de contravalores, y esa realidad normalmente no es apreciada por por una estructura del conocimiento considerada científica en la época moderna, que no tiene capacidad de prestarles atención. Entonces, esa es una de las dimensiones o uno de los grandes límites de la ciencia moderna, que es necesario superar, y que nosotros creemos que estamos de alguna manera contribuyendo a hacerlo mediante lo que podría entenderse como un nuevo paradigma cognitivo. Yo prefiero hablar de una nueva estructura del conocimiento que, como se dice aquí, integre lo fáctico y lo valórico, el ser y el deber ser, el análisis del pasado, la crítica del presente y la proyectación del futuro. Lo vamos a dejar hasta aquí por ahora y vamos a continuar profundizando este tema en una próxima lectura comentada. Mientras tanto, yo quisiera indicarles a quienes puedan, quienes tengan la ocasión de hacerlo, que lean en el sitio, en este sitio de internet, un texto que profundiza de alguna manera esta temática y que ustedes pueden encontrar en la sección de filosofía, en la parte conferencias, y que tiene como título La difícil y conflictiva relación entre la ética y la economía a lo largo en la evolución del pensamiento económico. Allí yo analizo y de alguna manera voy describiendo el proceso histórico desde la antigüedad hasta la época moderna, de cómo la humanidad ha ido tomando conciencia o comprensión o conocimiento de la realidad económica, pasando desde una concepción que inicialmente se despliega en el plano de la filosofía, hasta una concepción, hasta esta concepción cientificista, positivista moderna, y también allí hago referencia a esta nueva manera posible de integrar ambas dimensiones y que constituyen esta propuesta de una teoría económica comprensiva. Ese texto también lo vamos a analizar, a profundizar más adelante, pero ya ustedes leyéndolo pueden ir pasando, digamos, comprendiendo y profundizando este tema que hoy hemos empezado a examinar.